porque la mayoría de los cristianos se concentraron o se enfocaron en analizar o hablar acerca de la labor del Espíritu Santo dando dones, o la labor del Espíritu cuando hace que las personas reciban ciertas capacidades. Pero realmente la labor del Espíritu Santo sobre el cristiano es mucho más amplia y más grande que cuando Él da dones a los cristianos. La labor del Espíritu Santo no se limita, como algunos piensan, a las lenguas, a las profecías y a ciertas manifestaciones emotivas. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo está poderosamente obrando en medio de su pueblo. Y yo quiero que analicemos en todo este tiempo que nos hace falta la grandiosa obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y la primera, y creo que la más grande obra que el Espíritu Santo efectúa en los elegidos es la regeneración. La regeneración. Y quiero empezar diciéndoles que la autorregeneración es imposible. Miren, todo pecador que ha sido elegido por Dios el Padre y por el cual Cristo dio su vida, tiene la necesidad absoluta de la operación regeneradora del Espíritu Santo. De lo contrario, nunca podrá ser convertido a Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano, elegido o no, nace en un estado de total depravación. La Biblia nos enseña, y creo que ya lo conocemos, que el hombre, luego de Adán, en su estado caído, él nace en un estado de total depravación, y en él no existe el menor grado de disposición. En él no existe la más mínima disposición o principio que le conduzca a buscar las cosas santas. El hombre, tal como nace de su madre, está completamente en una disposición contraria a las cosas santas. El ser humano, tal y como viene de su madre, nace con una disposición en su corazón que le conduce siempre a la corrupción y al pecado. Bueno, si el hombre no naciera en esa condición, entonces no se necesitaría del Espíritu Santo para nuestra conversión. Si el hombre no naciera en ese estado de corrupción espiritual, entonces la regeneración del Espíritu Santo no sería algo necesario. Pero el hombre caído, que somos todos los que nacemos de mujer, excepto Cristo, todo ser humano nacido en esta tierra, excepto Cristo, está en un estado caído, completamente sumergido en la corrupción, el cual no tiene el más leve y real deseo por Dios. Lo contrario, él está lleno de enemistad contra Dios. El hombre, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, es un enemigo de Dios. Él quiere hacer todo lo contrario que Dios hace. Obviamente que este hombre en algunas ocasiones mencionará el nombre de Dios. En algunas ocasiones vendrá a la iglesia. En algunas ocasiones le pedirá a un cristiano que ore por él. Pero no porque él esté interesado en Dios, sino porque está pasando en problemas, y él quiere que Dios haga algo en él sin que Dios se meta en su vida. Realmente él está en
enemistad contra Dios. Y Efesios 2:1 nos dice que el hombre, tal como nace de su madre, está muerto en sus delitos y pecados. Pero en Juan 1, voy a ver si esto funciona. Ok. En Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, dice, Juan 1, versos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el verso 12 se nos dice que algunos hijos de Adán creen en el nombre de Cristo. Juan dice que algunos hijos de Adán, usted y yo, somos hechos hijos de Dios. Pero en el verso 13, el autor del Evangelio explica cómo es que un hijo de Adán recibe espiritualmente a Cristo. ¿Cómo y por qué es que una persona que nació en pecado deposita su confianza salvífica en él? Y el apóstol, el autor del Evangelio, nos dice primero que la regeneración, que es a lo que él menciona aquí, a los que creen en su nombre, que fueron hechos hijos de Dios. Regeneración, algo significa como ser nuevamente creado, nuevamente hecho. Luego voy a explicar esto. Es cuando una persona pone su confianza en Cristo, es cuando una persona es salva y es constituida hijo de Dios. Y Juan dice que una persona, cuando es regenerada, no es, dice él, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, nadie es regenerado porque la gracia corra por la sangre. Los judíos pensaban que la gracia corría por la sangre y que por lo tanto ellos eran salvos simplemente porque por su sangre corría la misma sangre de Abraham. Cristo dice, no, nadie es regenerado porque su padre lo haya sido. La regeneración no se transmite de padre a hijo. El hijo de los padres más piadosos del mundo es tan depravado como el hijo del hombre más impío de este mundo. Nuestros hijos nacen totalmente alejados y enemistados de Dios. Por esa razón es que los padres cristianos constantemente le estamos predicando el Evangelio a nuestros hijos. Nunca debemos dar por sentado que nuestros niños son convertidos. Debemos constantemente invitarlos al arrepentimiento, porque la regeneración, dice Cristo, no es de sangre, no se transmite de padre a hijo. Segundo, Juan nos dice que la regeneración no es a causa de una voluntad natural. Él dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que el hombre en su estado natural y corrupto no es regenerado por ningún instinto que haya en él. El hombre en su estado natural no puede ser regenerado por su propio esfuerzo. Él no puede hacer ningún esfuerzo alguno
que le conduzca a la regeneración. Él no puede hacer absolutamente nada que coopere con su nuevo nacimiento. Eso es absolutamente imposible. Pero un tercer aspecto que nos deja ver Juan, cuando él dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es que el nuevo nacimiento no es provocado por el poder y la influencia de los demás. Es decir, ningún pecador ha nacido de nuevo como resultado de las tendencias o de los esfuerzos de los predicadores cristianos. Ninguna persona ha nacido de nuevo por la eficacia con la cual alguna persona le predicó el Evangelio. Ninguna persona ha nacido de nuevo porque a sus manos llegó el libro más efectivo y ungido donde se hace la presentación más clara del Evangelio. Realmente, no importa cuán piadosos, no importa cuán sabio sea, no importa cuán apasionado y enérgico sea el predicador, su predicación no tendrá ningún efecto en salvar a ninguna persona, al menos que el Espíritu Santo aplique eso al corazón del electo. Dijo un puritano: si todos los ángeles y los santos en el cielo, y si todos los piadosos en la tierra juntaran sus voluntades y esfuerzos y de manera unida concentraran sus poderes en regenerar a un solo pecador, no podrían hacerlo, no podrían hacer nada para ello, porque la regeneración es algo infinitamente alto para ser alcanzado por el esfuerzo humano. Así que nuestra conclusión es que la regeneración es solo obra del Espíritu Santo. Miren, en la regeneración, el elegido de Dios es el sujeto y él no hace absolutamente nada. La regeneración, no, como ya dije antes, no es resultado de una oración. Si la regeneración fuera el resultado de una oración de conversión, entonces ella sería fruto de la voluntad humana. Pero ya Juan dijo que no es de voluntad de hombre. En la regeneración no es el resultado del deseo del ser humano. Que alguien diga: oh Señor, yo quiero ser regenerado. No, ¿por qué? Porque la verdadera regeneración verdaderamente no la desea nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no desea estar vivo porque simplemente no es consciente. Él está muerto. Lo mismo pasa con el espíritu del ser humano. Él no puede desear la regeneración porque él está muerto. Así que el Espíritu Santo es el agente que actúa sobre el sujeto. En la regeneración, el hombre es totalmente pasivo. Otro término para regeneración es nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el hombre no hace nada, sino que todo lo efectúa el Espíritu Santo. Por cierto, cualquier obra santa, cualquier ejercicio santo, cualquier cosa santa que el hombre pueda hacer, incluso el verdadero arrepentimiento o la fe en Cristo o el amor a Dios, todo eso es
precedido por la regeneración. Sin la regeneración obrada por el Espíritu Santo no hay fe. Sin esa regeneración no puedo poner mi fe en Cristo. Sin esa regeneración no puedo arrepentirme. ¿Por qué? Porque estoy muerto en delitos y pecados. Para poder arrepentirme, debo estar vivo. Para poder poner mi fe en Cristo, debo estar vivo. Para poder amar a Dios, debo estar vivo. Así que lo que me aviva es el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo. Miren, este gran cambio que se da en el alma del pecador, que se le llama la regeneración, es operado por el Espíritu Santo a pesar de toda la oposición que el corazón humano tiene contra Dios. Esa es la razón por la cual Juan dijo en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque muchos no quieren, todos. Unos lo manifiestan de una forma más grande y otros no. Pensemos en el caso de Saulo. ¿Quería Saulo poner su fe en Cristo? ¿Quería Saulo amar a Cristo? No, la Biblia dice que él hacía todo lo contrario. Él tenía un odio, un aborrecimiento por Cristo, por su nombre. Pero no se trata del que quiere, porque nadie quiere. No se trata del que corre, porque todos están muertos, sino de Dios, quien tiene misericordia. Pero quiero explicarles algo. La regeneración o el nuevo nacimiento no es algo gradual. No es algo como que empezó hoy, mi nuevo nacimiento empezó hoy y terminó dentro de un mes. No, la regeneración es una acción instantánea que el Espíritu Santo hace. En un instante, el pecador que está muerto pasa a vida. ¿Qué es lo que pasa en la regeneración? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra regeneración? Bueno, cuando el Espíritu Santo produce en nosotros el nuevo nacimiento, ¿qué es eso? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es el Espíritu Santo impartiendo al hombre muerto en sus delitos y pecados una real, nueva e inmortal vida. Una vida que no es como aquella que se hereda de Adán, el cual dice la Biblia que fue hecho un alma viviente. No, esta nueva vida que se recibe en la regeneración no se hereda del primer Adán, que era alma viviente, sino del segundo Adán, que es un espíritu vivificante, como dice Pablo en 1 Corintios 15:45. Pero la nueva creación o la regeneración es tan real como la creación de Adán, pero es bastante distinta de esa. La primera creación fue una creación primaria, tomada del polvo de la tierra, efectuada por la palabra de Dios. La segunda creación es la creación a partir de un hombre que ya existe, pero de un hombre que es caído y depravado, obviamente racional y responsable, el cual es constituido en un heredero de Dios y en un coheredero con Cristo. Así que el resultado de esta regeneración efectuada por el Espíritu Santo es un hombre nuevo. Y en la Biblia encontramos muchos
términos parecidos. El resultado de la regeneración es que yo soy constituido un hombre nuevo. Sin embargo, sigo siendo la misma persona. Aunque he sido constituido por el Espíritu Santo en un hombre nuevo, sigo siendo la misma persona, solo que una persona renovada. A propósito, dijo John Owen, y él da una definición muy precisa de lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Él dijo: la regeneración consiste en un nuevo, espiritual, sobrenatural, principio vital o hábito de la gracia infundido en el alma, la mente, la voluntad y los afectos por el poder del Espíritu Santo, permitiendo y disponiendo en aquellos en los cuales Él obra el hacer actos vitales y el ser obedientes a Dios. Así que quiero resaltar algo que posiblemente sea nuevo para algunos, no porque sea nuevo, mas sí porque hemos sido muy influenciados por el dispensacionalismo. Y quiero aclarar esto. Cuando el Espíritu Santo nos da una nueva vida, o cuando el Espíritu Santo nos regenera, o cuando el Espíritu Santo nos convierte en un nuevo hombre, ninguna nueva facultad es creada en el hombre. Ninguna nueva facultad es creada en el hombre. En vez de eso, la regeneración consiste en que los poderes que nuestra alma tiene son espiritualizados. Los poderes de nuestro espíritu cobran vida, los cuales estaban muertos. Ahora nuestro espíritu, que no es nuevo, sigue siendo el mismo espíritu, solo que vivificado. Nuestro espíritu está equipado por el Espíritu Santo para disfrutar a Dios, para mantener la comunión con Dios. Así que la regeneración consiste principalmente en un cambio radical de nuestro corazón, que Dios implanta en nuestra alma una nueva disposición que nos lleva a desear las cosas santas. En la regeneración, nuestra mente es renovada, nuestras emociones y afectos son elevados, nuestra voluntad es liberada de la esclavitud del pecado. Así que el efecto de todo esto es que el que ha nacido de nuevo ama las cosas espirituales como un ser espiritual. Pero quiero explicar esto bien. En la regeneración o el nuevo nacimiento, en la formación de ese nuevo hombre, no se crea una nueva naturaleza. No sé cuántos han escuchado la doctrina de que en el creyente hay dos naturalezas, una mala y una buena. Pero eso no es lo que enseña la regeneración. La Biblia nos enseña que en la regeneración no se crea nada nuevo, sino que el Espíritu Santo le da vida a nuestra alma que estaba muerta. El Espíritu Santo le da vida a nuestros afectos se inclinaban siempre hacia el mal. Ahora que he sido regenerado, mi alma, las facultades de mi alma, los afectos de mi alma son conducidos hacia el bien. Miren, en la regeneración, el alma queda sustancialmente igual a como era antes. En la regeneración, el alma queda sustancialmente igual a como ella era antes. Miren, ni siquiera en el estado glorificado,
cuando nuestros cuerpos sean resucitados, o cuando Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados, no se cambiará o no se nos añadirá nada nuevo. Ninguna adición a la constitución humana se efectuará, ni siquiera en la glorificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la regeneración? Ya lo hemos dicho. Facultades nuevas le son dadas a nuestra alma. Facultades que estaban muertas. Facultades que estaban muertas en nuestro espíritu son vivificadas. Y a esto es a lo que se le llama un nuevo hombre. Así que el creyente no queda con dos naturalezas o con dos perros, como alguien dijo, un perro negro y un perro blanco. Y el perro negro y el perro blanco entran en conflicto. No, en la regeneración quedamos con una nueva y sola naturaleza. Obviamente, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en el creyente el pecado no es erradicado completamente, sino que queda un remanente de pecado. Y nuestra nueva naturaleza se mantiene en un conflicto constante con ese remanente de pecado. Quiero explicarles esto con un ejemplo bíblico que a lo mejor nos dé más luces. Yo sé que posiblemente esto es algo nuevo para muchos. Y como es algo nuevo para muchos, no que sea nuevo, sino que es bíblico, pero lastimosamente en medio de la confusión que hay hoy en el mundo evangélico, se perdió esto. Quiero explicarlos con un caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Segundo libro de Reyes 6, 17. Ahí hay un caso que nos explica más o menos esto que yo estoy explicándoles. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos del siervo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y él miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de ángeles, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bueno, Eliseo, el sirviente, no podía ver a los ángeles. Él no tenía la capacidad en su vista para ver la realidad espiritual. Así que Eliseo ora para que el Espíritu Santo le dé esa capacidad. Pero en esencia su ojo no sufrió ningún cambio. Su ojo sustancialmente siguió siendo el mismo ojo. Ninguna facultad nueva le fue dada, sino que los poderes de la visión del siervo de Eliseo fueron elevados. Y eso es lo que pasa en la regeneración. En la regeneración las facultades de nuestra alma son elevadas, y entonces uno puede discernir cosas que antes no se podían discernir. El ojo del siervo de Eliseo, ahora elevado, podía discernir las cosas espirituales, podía ver a los ángeles. Lo mismo sucede con el entendimiento de la persona cuando es regenerado. Miren, considerándolo abstractamente, la mente es lo mismo en el no regenerado que en el regenerado. Pero en el caso del regenerado, el Espíritu Santo ha vivificado la mente de tal manera que ahora puede ir en pos de las cosas espirituales. Esta nueva poderosa visión con la cual el entendimiento es dotado en el nuevo nacimiento es una cualidad añadida a las facultades originales.
Mire, el ojo corporal del santo hoy día no puede ver a los seres angélicos. ¿Quién aquí puede decir, es que yo vi aquí alrededor de este templo una cantidad de seres angélicos? No, nuestros ojos no pueden ver a los seres angélicos, pero en la glorificación, nuestro ojo glorificado recibirá esa capacidad elevada por medio de la cual él podrá ver a los seres angélicos. Esto mismo es lo que pasa en la regeneración. Aunque la Biblia nos llama que somos un hombre nuevo, realmente no quiere decir que hubo algo nuevo que se añadió o que Dios nos puso una facultad nueva que no teníamos antes, sino que más bien Dios vivificó las facultades que Él había puesto en el hombre inicialmente, pero que fueron perdidas a causa del pecado. El Espíritu viene y aviva nuevamente eso, y esa es la razón por la cual el regenerado ama a Dios. Ve a Cristo hermoso y no despreciable, como lo ve el mundo. Luego de la regeneración, las cosas aparecen ante nosotros con una nueva luz. El corazón es transformado en una nueva forma. Dios es visto actualmente como excelso. La razón y la espiritualidad de su ley son apreciadas por nuestra alma. Mira, aquel que nace de nuevo juzga, condena y se detesta a sí mismo y se pregunta: ¿por qué yo no fui echado al infierno hace mucho tiempo? El que ha sido regenerado se maravilla de la gracia de Dios que ha dado a Cristo para que muera por una persona tan mala como soy yo. El regenerado es constreñido por el amor de Cristo, renuncia a los pecados y se entrega al servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha nacido de nuevo, porque su alma ha sido vivificada. Esto es lo que significa el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento o la regeneración es la manifestación de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. La regeneración no es simplemente, bueno, aunque no es algo simple, ¿no? La regeneración no es solamente que usted pasa del estado de muerte al estado de vida, sino que la regeneración es la manifestación visible o la confirmación de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Miren, en la regeneración es la manifestación de la santidad de Dios en nuestro corazón. Cuando una persona nace de nuevo, es hecho partícipe de la santidad de Dios. Cuando una persona es nacida por el Espíritu Santo, en él se cumple el propósito de la predestinación. El propósito de la elección es nuestra santificación, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Santidad sin la cual, dice Hebreos 12:14, nadie podrá ver a Dios. Cuando nosotros somos regenerados, somos hechos partícipes de la santidad de Dios en nuestra alma. Aclaro algo. No significa esto que nosotros somos hechos uno con la santidad esencial de Dios. No se puede. Nunca. A Dios en la Biblia se le llama el Santo, dando a entender que Él es el totalmente otro. Él es el totalmente apartado. Su esencia no la comparte con nadie. No somos hechos partícipes
de su santidad esencial, pero Dios sí nos comparte la santidad obrada por el Espíritu Santo, por medio de la cual Él nos está constituyendo a la imagen de Cristo. Pero la regeneración a la misma vez es una manifestación del supereminente poder de Dios. Miren, dice Pablo en Tito capítulo 3 versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice Tito 3:4, pero ¿cuándo se manifestó? Él dice, pero ¿cuándo se manifestó? Luego en el verso 5, él dice, ¿cuándo se manifestó eso? Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Así que cuando usted y yo fuimos regenerados, esto fue una manifestación no solamente del poder de Dios, sino del amor de nuestro Dios. El amor inefable de nuestro Dios. La elección de nuestro Dios se manifiesta y es confirmada en nuestras vidas cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Dijo un puritano: el amor eterno de Dios hacia nosotros es como un río poderoso, pero que corre de una forma subterránea, por así decirlo. Eternamente el amor de nuestro Dios corre como un río subterráneo que no se puede ver. Y sigue diciendo él: cuando Cristo vino, este río siguió su curso a través del corazón de Cristo de una forma escondida, llevando Jesús en la cruz los nombres de aquellos a quienes Dios había dado. Pero aún ese río de la misericordia de nuestro Dios continuaba oculto para nosotros y para nuestro conocimiento. Pero cuando se rompe una grieta y fluye ese río hacia nuestras vidas, bueno, esa grieta se rompe y ese río nos es visible en la regeneración. Cuando somos regenerados, en nosotros se confirma que somos elegidos de nuestro Dios, que somos amados de nuestro Dios, y de una manera especial se manifiesta el poder de nuestro Dios. Miren, ¿qué fue más fácil, por decirlo así, para Dios? ¿La primera creación o la segunda creación, que es la regeneración? En la primera creación, ¿qué se oponía a la creación del hombre? Nada. Dios dijo, Dios hizo y el hombre fue hecho. Bueno, en la segunda creación es más difícil. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano hay toda clase de oposición. Cuando el Espíritu Santo viene a crear un nuevo hombre en usted, en la persona que nace en su estado de pecado, todo en la persona y el mismo diablo y el mundo y la carne se opone a esa nueva creación. Así que la regeneración es una manifestación grandiosa del poder del Espíritu Santo obrando en un alma muerta que se opone a su propia regeneración. A pesar de todo el ataque de nuestra carne, a pesar de todo el ataque del diablo y del mundo, oponiéndose a la labor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vence toda esa oposición y crea un nuevo hombre en nuestras vidas. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes harán mayores obras. Y algunos creen
que Jesús se refería a la resurrección de los muertos, que Jesús se refería a la sanación de los enfermos. Pero no, la obra más grande es la conversión de un pecador. ¿Por qué? A causa de toda la oposición que hay. Mire, Jesús convirtió el agua en vino, pero entre el agua y el vino las sustancias no son distintas. El agua es líquido, el vino es líquido. Pero en la conversión de un alma es la conversión de algo contrario a algo totalmente contrario. Así que es más fácil convertir el agua en vino que darle la regeneración a un muerto que se opone a su propia regeneración. Solo que nosotros no vemos ni alabamos el poder del Espíritu Santo cuando regenera a una persona, porque nosotros casi nunca vemos al Espíritu Santo, sino que vemos al instrumento que el Espíritu Santo usa. Por decir así, el Espíritu Santo se oculta por medio de frágiles mortales que le hablan a otros mortales. ¿Cuáles son los instrumentos que el Espíritu Santo usa para la regeneración? Por lo general usa las palabras débiles de un frágil mortal hablándole a otro mortal. Y Él se oculta allí. Y como Él se oculta allí, no podemos ver el poder omnipotente del Espíritu Santo, quien aparentemente trae al muerto a la vida por medio de cuerdas humanas. Pero no somos más que eso, cuerdas humanas y débiles. Realmente la regeneración es la manifestación del poder omnipotente de nuestro Dios, obrando en las almas de los muertos que se oponen a la vida, atrayendo al muerto, al no regenerado, a Cristo y a Dios, y infundiendo en él nuevos deseos. Por todo esto, creo que nosotros como cristianos debemos exaltar, magnificar el poder del Espíritu Santo, quien un día a nosotros, muertos en delitos y pecados, opuestos a todo lo bueno, acostumbrados al mal, amantes de nuestros sucios pecados, un día el Espíritu Santo, usando cuerdas humanas, usando instrumentos débiles, el Espíritu Santo vino como un viento recio sobre nuestras vidas y produjo el nacimiento de todas aquellas virtudes que nos llevaron a arrepentirnos de nuestros pecados, a poner la fe en Cristo, a amar a Dios y su santo ley y a amar la santidad. Por todo esto, honremos y bendigamos al Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta salvación perfecta que tú has obrado. Gracias